El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es momento de escuchar la palabra de Dios. Involucrados presenta la reflexión de hoy. Y vamos a dar inicio, como decía aquí la presentación, a la reflexión del día de hoy. Así es que vamos a poner mucha atención porque hoy queremos compartir el tema. Siempre va a ir de la mano del episodio que compartamos cada sábado. El día de hoy hablamos en el episodio 3 acerca de cómo debería manejarse la escuela dominical y qué es lo que a veces nosotros hacemos. Y bueno, vamos a comenzar con esta pregunta para dar inicio al tema titulado Propósitos de la Educación Cristiana. ¿Asistían ustedes a la escuela dominical o asisten ustedes a la escuela dominical? ¿Y qué aprendieron que les permitió conocer más acerca del Padre Celestial y caminar con Él durante todos estos años? Sus esfuerzos son en vano si tienen como propósito que Dios les ame más. Porque aprender de Dios y ser un buen cristiano no es lo mismo que aprender a caminar con Dios. Y nuestra educación cristiana no debe caer en este error. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 31, 12 y 13: Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios, todos los días que viviréis sobre la tierra a donde vais pasando al Jordán para tomar posesión de ella. Entonces vamos a poner atención tomando este versículo base de Deuteronomio 31:12 para aprender el propósito real que debe tener la educación cristiana y bueno, efectivamente nuestras escuelas bíblicas o nuestras escuelas dominicales. Y propósitos sabemos muchos, pero la educación cristiana debe estar ligada a la formación integral del creyente y al crecimiento espiritual del ser humano, para que se manifieste una fe comunitaria que transforme su vida y posteriormente ir a la sociedad. Una iglesia saludable es una iglesia que educa a la luz de las Sagradas Escrituras. Una vez entendido el papel, la educación cristiana pone mayor interés en los aspectos instructivos del carácter del creyente. Que la ganancia numérica de creyentes estamos obligados a explorar el concepto. Para entender su significado, tomaremos prestado lo siguiente de la definición del doctor Robert Pasiño. Y esta definición nos da a conocer lo siguiente, que la educación cristiana consiste en el esfuerzo divino, pero también humano, es decir, la unión de la intención y la intervención de parte de Dios y de la responsabilidad humana para constituir así una fe cristiana y que, bueno, apoyen al cambio, a la renovación de la mente y la reforma no solo de un grupo de personas, sino de gran parte de la sociedad, pero con el poder del Espíritu Santo. Y como vimos en el versículo base que hemos leído, si nosotros congregamos al pueblo, a los varones, a las mujeres, a los niños, que sea para oír, que sea para aprender y para temer a Jehová vuestro Dios, y de esta manera cumplir ese objetivo principal que debe basarse la educación cristiana, que es la de caminar con Dios hasta el último día de nuestra vida. Bueno, vamos a pasar también una historia sobre la educación cristiana. Y esta educación tiene, bueno, no solamente a partir de hoy, no es que, hemos podido ver el día de hoy la educación cristiana, sino ya ha venido desde mucho antes. Y desde el sacrificio de Cristo hasta la reforma, en la edad incluso del oscurantismo, la edad media, la iglesia cristiana se contaminó, con parte del mundo y fue descuidando la instrucción de los niños, de los jóvenes, de los adultos. Después de la reforma, bajo la influencia incluso de Martín Lutero y algunos colaboradores, se recuperó un poco el de preparar clases para los niños, enseñando pues a los pastores dentro de las clases de adultos. Entonces vamos a conocer un poquito la historia de cómo se manejó esta enseñanza a la iglesia de Cristo llamada educación cristiana. La educación cristiana en el Nuevo Testamento. La gran comisión que Jesús dio a sus seguidores tenía dos aspectos. Punto número 1, predicar.
Marcos 16, 15 y 16 nos dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere salvo, fuere bautizado y será salvo, mas el que no creyere será condenado. Querigma proclamar la proclamación gana discípulos. Una frase muy importante. Entonces, hay que entender que la educación cristiana en el Nuevo Testamento tuvo estas dos funciones. La primera, predicar, como dijo Fernando, pero la segunda, enseñar. Y lo está en Mateo 28, 19 al 20, que la palabra del Señor nos dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí viene la segunda razón de la educación cristiana, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, y como dijera esta palabra, didascalia, enseñar, impartir conocimientos, formar en doctrina. La enseñanza forma a los discípulos para que la predicación sea ganada. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo consistió principalmente en enseñar. Mateo 4:13. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñándolos en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 3:54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Tremendo, ¿no? Y en Marcos 1:22 decía: se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Daba clases a sus discípulos, los cuales le seguían por todas partes para aprender de él. Les enseñaba a escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amén. Y ellas dan testimonio de mí. Gloria a Dios. Entonces se da cuenta que la educación cristiana incluso estuvo desde el Nuevo Testamento con Jesús, que les mandó a predicar, pero también les mandó a enseñar, a proclamar, pero también a impartir conocimientos. Entonces es importante conocer esto para que de esta manera nosotros como iglesia estemos dando una educación cristiana tal y como la palabra del Señor dice. Muy importante caminar al lado de nuestro Señor Jesucristo, porque de esa manera comprenderemos cómo realmente debemos vivir el Evangelio. Y cómo deberíamos llevar una educación cristiana sin perder la esencia del Evangelio. Ya hemos estado hablando un poquito acerca de lo que vivió la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento, cuál fue la comisión de predicar y a la vez enseñar, pero vamos a conocer que también la iglesia primitiva no cesaban de enseñar, y lo dice la palabra en el libro de Hechos, el capítulo 5, versículo 42, y la palabra nos dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar el evangelio de Jesucristo. Se registra, según este versículo, que todos los días anunciaban las buenas nuevas de Jesús, el Mesías, tanto en el templo como en las casas. Aprendían de su maestro, le daban la importancia a la enseñanza de la palabra del Señor, porque así les había enseñado Jesús. También el apóstol Pablo, en la segunda carta que escribió a Timoteo, el apóstol expresó: Dios me ha encargado de anunciar este mensaje y me ha enviado como apóstol y maestro. Encargó a Timoteo que enseñara y que también preparara a otros para enseñar. Escribió estas cosas que tienen que mandar y enseñar. Los ancianos que gobiernan bien la iglesia deben ser doblemente apreciados, especialmente los que se dedican a predicar y enseñar. 1 Timoteo 4:11. Amén. Y de esa manera el apóstol Pablo hacía llegar la palabra de nuestro Dios. Amén. Entonces se da cuenta que en el Nuevo Testamento la palabra nos habla de la importancia de llevar buenos principios en una educación cristiana. Y bueno, recuerden que también la escuela dominical o la educación cristiana, bueno, hablando específicamente de la educación cristiana en cuanto al momento o en la etapa ya moderna, tuvo su origen en Inglaterra. Se desarrolló y creció con rapidez en América, y uno de los obreros de
que bueno, impulsó a la escuela dominical en esta parte fue Esteban Paxson, que fue convertido por medio de su hija. Mire, acá hay un testimonio grande. Por medio de su hija había sido salvado en un día de escuela dominical. Paxson organizó, incluso luego de ese milagro en su hija, 1.314 escuelas dominicales, teniendo más de 83,000 alumnos y maestros. Y bueno, hoy en día hay más alumnos y más maestros en esta escuela en la parte del continente americano. En cualquier otra parte del mundo debería ser lo mismo. Pero alguien decía, no solo debe ser la cantidad, sino también el hecho de enseñarles a caminar bajo los planes, la meta y la voluntad del Señor. Por eso ahora vamos a conocer cuál es la meta de la educación cristiana. Quizás hay algunos que no tienen incluso en sus iglesias, no hay el objetivo, ni a dónde, a qué apuntas, ni la misión, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? O a veces, bueno, uno piensa solamente ir a la iglesia de vez en cuando y nada más, como lo estábamos viendo, que esa no hay que caer en el error de ser personas que solo vayan a hacer una cosa y no busquen la plenitud que el Señor nos da. Entonces, ¿cuál es la meta de la educación cristiana? Vamos a leer en Romanos el capítulo 12, versículo 2, y la palabra lo dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La vida cristiana debe ser vivida por y para Dios. Amén. Una existencia que honra a Dios, que sostiene en el amor, la humildad y el compromiso por el bienestar común. A su vez, descarta los valores mundanos que aceptúan el odio, la arrogancia y la tolerancia. Por eso es que leíamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Agradable, buena, agradable y perfecta. Y perfecta. Entonces la escuela dominical, la educación cristiana no está para generar valores mundanos como arrogancia e intolerancia, sino que debemos tener una vida bajo la intervención del Espíritu de Dios, y esto va a provocar en las personas cambios en la manera de ser y en la manera de pensar. Así pues, la transformación o cambio es más simple cuando hay un cambio primero interior, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Hace alusión a que mejor es cambiar interior, porque esto va a hacer que nuestro hombre exterior también cambie. Así es que esto va a ser solamente el resultado de un encuentro con Dios. Eso es lo que no queremos que se pierda en las escuelas dominicales dando una educación cristiana, es que se debe centrar en el encuentro con Dios de cada niño, de cada joven, de cada adulto, porque si no, con el tiempo la rutina cansa, decía el episodio 2. Ambas, la vida para Dios y el cambio interno, son las vías más seguras para conocer qué es lo que Dios quiere. Te contamos muy breve el libro de los Romanos. Los discípulos más cercanos al apóstol Pablo, al redactar las epístolas a los Efesios, ponen de manifiesto las metas de la educación cristiana. Y son tres, como dice Flor de Lis. El perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio. 1. Las personas y los siervos y los que conocen a Dios tienen que perfeccionar mediante la obra de Dios. La edificación del cuerpo de Cristo. La unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, reconocer de quién es nuestro Salvador. Porque había muchas dudas. Si somos de Pablo, si somos de tales, pero debemos reconocer a Dios a través de esta enseñanza bíblica, a través de estas escuelas. Amén. Entonces, esta es la meta de la educación cristiana, perfeccionarnos, como dice Fernando, perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para que hagan la obra. ¿Qué más? Edificarnos en el cuerpo de Cristo, y sobre todo hacer que la unidad del cristiano esté fundamentada en fe y en conocimiento del Hijo de Dios, tal como dice Efesios, como tú lo mencionaste, a fin de que se perfeccionen a los santos para la obra del ministerio. Entonces hay metas, hermanos, no solamente es decir, bueno, yo solamente conocí al Señor y nada más. Hay que generarnos un objetivo. Y bueno, en esta tarde seguimos ya casi en la parte final de esta reflexión, propósitos de la educación cristiana, y vamos a ir a hablar acerca de ellos para que usted y yo no estemos solamente haciendo las cosas para que alguien nos reconozca, sino para cada día incentivar a los niños, a la juventud a buscar más del Señor. Entonces, propósitos de la educación cristiana. Número 1,
educar para afirmar los valores del reino de Dios. ¿Cómo así? Tanto la persona de Jesús como su enseñanza acerca de los valores del reino de los cielos son objetos de estudio en la educación cristiana. Y bueno, tenemos que ver que es parte del contenido que debería compartirse. ¿Por qué? ¿Qué significa el reino de Dios? ¿Cuál es su alcance? ¿Qué implicaciones tiene para la vida de cada creyente? Entonces, tenemos que aprender que el primer principio es educar para afirmar. Pero, ¿qué tenemos que saber acerca del reino? El reino es el centro del contenido de la predicación de Jesús. Simboliza la presencia activa de Dios y su poder sobre él y al final de la historia. Como símbolo comunitario, transforma las circunstancias y atrae el escenario un denuedo de esperanza y posibilidades para que el corazón abatido y cansado se acerque a él. Una iglesia que crece saludablemente enseña a los creyentes a llevar los valores del reino de Dios. En cada acto personal, en cada gesto, en cada acción. Y vamos a ver los propósitos. Amén. Entonces, este primer propósito es educar para afirmar los valores del reino de Dios. Como decía, simboliza la presencia activa en una iglesia. Pero el propósito número 2 es educar para nutrir la fe. La educación cristiana auténtica promueve la vida de una fe cristiana, tal como lo dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Llegar al conocimiento del Hijo de Dios según Efesios, o conocer lo que Dios quiere para nosotros según Romanos, donde se aprenda y también se enseñe. ¿Qué mejor escenario, Fernando? ¿Qué mejor escenario, hermanos, para que ocurra el misterio del crecimiento espiritual, que la iglesia, que la escuela dominical? El estudio de las Sagradas Escrituras, bueno, va a nutrir nuestra fe, la hace fuerte a tal magnitud que nos da herramientas para poder enfrentar esas religiones falsas que denigran, que van contra los seres humanos, incluso con la verdadera palabra. Una fe bien nutrida abraza la confianza, descanse la fidelidad de Dios en la gracia de su poder, alumbrando el camino que vamos a seguir hasta conseguir la voluntad de Dios y sobre todo llenarnos de la plenitud del reino en medio de tanto caos. Esa es la razón número 2. Muy importante tener en cuenta eso. Educa a tus niños en fe. Amén. Si eres pastor o eres maestro de escuela dominical. Pero también educa para vivir la libertad. La iglesia cristiana ha sido instruida y instituida para vivir, modelar, educar, propiciar la libertad. Esta cualidad humana se convierte en uno de los propósitos esenciales de la educación cristiana. La educación cristiana debe fomentar escenarios educativos en donde se propicie que el participante emplee sus funciones intelectuales con el fin de percibir y vivir la libertad con las Sagradas Escrituras. Como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En la educación cristiana para la libertad y transformación creativa se diseñan procesos pedagógicos, genuinos, que inspiren a sus alumnos y a los alumnas a convertirse en mejores seguidores de Jesucristo. Esto es permanecer en Cristo Jesús. Esto es vivir y educar en la libertad, porque es donde el maestro con el alumno llevan un enlace mismo para que entiendan y no sean mal educados y conozcan al Dios verdadero y no busquen simplemente la gloria. Como decía en el episodio, no que otros le alaben, sino que con esa libertad que Cristo nos da, podamos conocer. Y aquí va el principio o el propósito número 4, que es que educar para vivir y disfrutar en la alegría de vivir un evangelio en comunidad. Como hemos ido mencionando, una iglesia que crece, celebra la vida y disfruta la alegría del evangelio en comunidad. En el cuarto evangelio, Jesús, en una oración íntima al Padre, comienza a orar diciéndoles que
a los que les ha dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Y lo vamos a ver en Juan 17:11. De aquí el esfuerzo constante de que la educación cristiana afirme esta razón principal de vivir en comunidad los unos con los otros. Así es que es importante que podamos recalcar que la educación cristiana tiene como propósito hacer que el evangelio se viva en comunidad, una comunidad que se acompaña, que disfruta de la alegría, que acompaña las tristezas, y que no simplemente si alguien está desanimado hagamos como en la historia, ¿no? Tú ya no sabes, tú no sabes textos, tú no cantas bien, entonces tú no sirves para quizás ser reconocido por Dios, y eso no es la función, no es el propósito de la educación cristiana. Entonces, para hacer un repaso, ¿cuál es el propósito de la educación cristiana? Número 1, educar para afirmar los valores del reino de Dios en nuestras vidas. Número 2, para nutrir nuestra fe, educar para nutrir la fe. Y también para vivir en la libertad. Y finalmente, para vivir y disfrutar la alegría del evangelio en comunidad. En comunidad. Entonces vamos a concluir con lo siguiente. Hoy es un buen día para comenzar a desarrollar la educación cristiana de acuerdo a los propósitos de Dios, logrando que la educación cristiana atienda integralmente a las necesidades de los niños, de los educados. Una educación cristiana que obra sobre surcos para la conversión, para despertar, para que volver en sí. Amén. Entonces vamos a conseguir eso con la educación cristiana. Una educación que atienda integralmente las necesidades de todos. Una iglesia que crece, educa. Y uno debe educar a la luz de la verdad. Y esa verdad es la palabra del Señor, de un Dios que nos ama y que nos invita a vivir en comunidad, en alegría, en amor, en esperanza, pero sobre todo en un caminar diario con Él. Como dice la palabra, ¿no? Enoc caminó con Dios y un día Dios se lo llevó. No queremos vivir en una educación cristiana donde solamente hagamos méritos para ser el mejor memorizador de textos o el mejor cantante. No, queremos una educación cristiana de tal manera que podamos llamar a la gente a la conversión, dejar sus pecados y ser nuevas criaturas. Amén. Dejarte que Dios íntegramente te haga entender de que la gloria no es tuya, que la gloria es de Él. Y si tú sabes, y es para la gloria de Él, para que su obra siga avanzando. Así que estamos entrando ya a la parte final y queremos también entrar a un tiempo de oración. Amén. Damos gracias, Señor, porque tu infinito amor nos llena, Señor. Hoy nos hace entender cosas maravillosas. A veces, Señor Dios, como líderes o como pastores, nos damos cuenta de esos detalles que tal vez un niño se sienta incómodo o mal por no poder ganar dicho premio o no pueda destacar. Tal vez muchas veces hemos visto a un niño llorando y no hemos hecho nada para poder remediar ese error. Pero hoy nos da tu palabra, Señor, de que la gloria no es para nosotros, no es para que la gente nos aplaude, no es para que la gente nos reconozca, porque no necesitamos ser reconocidos, porque tú ya nos has hecho reconocidos. A través de la cruz, ahí mismo, inició de que nos reconociste. Tu palabra dice, por cuanto han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, pero hay un Cristo que salvó nuestra vida. Y Él vino por un pueblo y no lo encontró y no lo quiso aceptar. Y por eso es que nos dio la salvación a todos nosotros. Estamos agradecidos de ti, mi Jesús. Sí, y gracias por impartir la palabra, por hacernos llegar a nuestros corazones, hacernos entender de que la gloria es para ti. Sí, Padre Celestial. No importa cuán grande sea la iglesia o cuán pequeña sea la iglesia. Lo importante es que te reconozcamos a ti, mi Jesús. Aleluya, Padre Celestial. Te pedimos de una manera especial
que nuestras iglesias no caigan en el error de solamente enseñar cosas acerca de ti, sino que oremos para que cada miembro de nuestra iglesia que lleva una educación cristiana, que asiste a una escuela dominical, pueda tener un encuentro contigo, que no nos basemos en estrategias humanas para atraer gente, sino que sea con tu amor, con tu misericordia, en que lo que tú has hecho en nuestra vida podamos llegar a aquellos también que necesitan ser enseñados. Como decía el texto en esta tarde, si vas a congregar al pueblo, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres, que sea para oír, para enseñar el temor al Señor y poder caminar con Dios hasta el último día de nuestra vida. Oramos por las iglesias, por sus escuelas dominicales, para que tengan esa base, ese propósito de hacer vivir en fe, de hacer caminar con amor, con respeto, apartándonos del pecado, y hacer que cada escuela dominical sea un momento de poder salvar almas para Cristo. Gracias, Padre, te damos en esta tarde y bendecimos a nuestros hermanos que nos han acompañado hasta estos últimos minutos. Que la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.